Y bueno, y tenemos a nuestra primera entrevistada de la tarde que ha tenido la gentileza de venirnos a visitar aquí al estudio. Seguramente ya sabe que nos gusta más entrevistar a la gente en vivo que por teléfono. Nos podemos ver las caras, que eso es muy importante. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos la visita a Lucía Martínez Sala. Bueno, gracias, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes piso. Bueno, en este caso, qué orgullo, porque están en una universidad nacional, en la UTN Bahía Blanca, así que también aprovecho a saludar a esta casa de estudio que tanto nos enorgullece. Sin duda, sin duda. Te vamos a pedir que te arrimes un poco al micrófono. Ahí está. Ahí está. Girabas. Bien. Y ahí se perdía la voz. Sí, pues tenemos miedo de que te vayas con tortícolis, ese tipo de cosas. Bueno, cuestión Lucía, vos has tenido siempre un rol destacado como concejal en la parte presupuestaria, sos una persona que maneja muy a fondo la cuestión presupuestaria, pero queríamos empezar por una cuestión que tiene que ver con lo presupuestario, por supuesto, aunque no estrictamente al local. Y estoy hablando de la quita o eventual quita del subsidio a zona fría que tanto nos había costado conseguir. Sí, tal cual. La verdad que en la última sesión, desde el bloque Unión por la Patria, presentamos un proyecto repudiando la decisión del presidente Javier Milei de querer, digamos, quitar la zona fría a Bahía Blanca y a 93 municipios más de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión política el presidente la expresa en lo que es el proyecto de presupuesto 2026, que yo acá también lo traigo y que lo podemos ver puntualmente en el artículo 72. O sea, ¿cómo hace el presidente para derogar la zona fría? Propone justamente derogar la ley que generó la ampliación de esa zona, que es la ley 27.637, que incluyó todo el sueste bonaerense. Claro, es una ley que, sí, incluso otras localidades más, o sea, otras provincias, pero con algunas localidades de esas provincias. Esta es una ley que defendió en ese momento Máximo Kirchner fuertemente, que, bueno, también el intendente municipal ha defendido esta ley. Es una ley, digamos, detrás de esta ley hay muchas luchas, como te decía, de estas personas que la encabezaron y también de muchas asociaciones, de consumidores, ¿no? De la lucha también de las distintas provincias que por ahí, justamente por tener temperaturas más bajas, tienen mayores gastos energéticos, ¿sí? Entonces el consumo de gas es más alto, la tarifa es más alta. Entonces lo que busca de alguna manera la zona fría es poder reducir esos desequilibrios que tenés territoriales, donde va a haber habitantes de nuestro país que van a tener que usar mucho más gas, por lo tanto pagar mucho más en gas. Entonces la zona fría era el 30% de descuento para todos los usuarios residenciales que están catalogados como zona fría y el 50% de descuento para aquellos que encuadren dentro de la condición de usuario vulnerable. Por ejemplo, hablamos de jubiladas y jubilados, hablamos de pensionados, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de veteranos, hablamos de electrodependientes, hablamos de monotributistas y trabajadores en relación de dependencia que no superen los 4 salarios mínimos y vital y móvil. O sea, estamos hablando de una población importante, sí, que está en una posición más vulnerable, por lo tanto, ese 50% es muy representativo de descuento. De hecho, en Bahía, cuando decimos quitar la zona fría, bueno, ¿a cuántos hogares impacta? ¿Cuántos hogares se le va a sacar ese beneficio de zona fría? Bueno, más de 122.000 hogares, ¿sí? De los cuales la mitad de eso está en condición de vulnerabilidad, o sea, con el 50%. Por lo tanto, el impacto es grande, ¿sí? Y acá también lo que estamos viendo claramente es otra vez la motosierra, sí, ahora con la zona fría, hace poquito la tuvimos con la reducción a la mitad del fondo que era para la reconstrucción de Bahía Blanca. Claro. Este tipo de medidas, ¿no? Pero además, Lucía, sí, digo, la reducción del subsidio implica también restar toda esa masa de dinero del circuito económico local, porque lo que yo le tengo que pagar ahora en más a Camusi, no se lo pago al kiosco que vende regalos a la vuelta de mi casa. Entonces, eso se detrae de la plata que está dando vueltas en Bahía. Sí,
Sí, por supuesto, está muy bueno ese análisis que vos hacés porque claramente afecta a toda la dinámica económica local, pero fundamentalmente la dinámica de cada hogar, porque ese 30 y ese 50 que no se paga porque está el descuento, es utilizado hoy por hoy para cuestiones muy importantes. Como vos decís, puede ser la compra de alimentos, la compra de ropa, compra de medicamentos, pago de alquileres, consumo de combustible. O sea, hay un montón de rubros importantes para la población. Entonces, al quitarlo, vos lo que afectás, que es el bolsillo. O sea, es una medida que afecta directamente al bolsillo del ciudadano bahiense. Por eso nosotros, digamos, lo que también decíamos en el marco de la sesión, un compañero mío que es Álvaro Díaz, la otra vez hablaba del déficit de bolsillo, que en realidad el déficit cero termina llevándonos a este déficit de bolsillo, y también nosotros lo que poníamos de relieve en la sesión es, paradójicamente, también esa decisión, digamos, implacable de avanzar en un déficit cero lleva a superávit, pero superávit de quita derechos, de recorte, ¿a quiénes? Y bueno, a los jubilados y las jubiladas, con lo vemos acá. Decíamos que dentro del 50% de zona fría de descuento entran jubiladas y jubilados. De vuelta, jubilados y jubiladas, hospitales públicos, universidades públicas. No casualmente yo reivindicaba fuertemente que hoy estamos en piso de una universidad pública, ¿no? Con todo lo que eso significa y con todas las oportunidades que vienen dando a lo largo y a lo ancho del país las universidades públicas, indiscutiblemente promotoras del ascenso social y democratización, ¿no?, del conocimiento al conjunto de la población. Entonces, nos parece que este bloque lo que ha hecho, y también lo ha hecho muy bien mi compañera Giselle Gigliani, es básicamente defender profunda y categóricamente a los bahienses frente a una nueva decisión del presidente sin piedad, ¿no?, de quitarle la zona fría, una ciudad que sufrió 2 catástrofes y con una decisión anterior, o sea, antecede esta decisión el haber achicado el fondo de reconstrucción. La verdad que uno no se hubiera imaginado que a la hora de presentar el presupuesto fuera a afectar directamente a una ciudad que ya viene muy golpeada, que está en un proceso de reconstrucción de todo, ¿no?, de cada hogar, de la infraestructura, de esto que decíamos del entramado productivo. Está buena esta observación que vos hacés, porque claramente que esto también repercute sobre un entramado productivo que ya está dañado y afectado, y que encima están haciendo, hay que decir, los bahienses en sus hogares, los comerciantes, todo el entramado productivo haciendo un esfuerzo gigante para salir adelante. Ver que por parte del presidente, en vez de tomar medidas que acompañen ese esfuerzo y esa salida, no, son medidas que tiran para atrás, es un golpe, en vez de un acompañamiento, un golpe, medidas que tiran para atrás, digamos, realmente cuesta mucho poder entender decisiones políticas de ese tenor. Sinceramente cuesta mucho. Lo que sí no puede pasar, no podemos permitir, es no alzar la voz y salir como corresponde a defender al conjunto de la ciudadanía bahiense. También en la sesión, Pablo Daguerre y Gonzalo Vélez, que son de la oposición, también ellos alzaron la voz contra esta medida y también defendieron a los bahienses por la zona fría. Entonces me parece que también ahí está un poco el camino, ¿no? Esto tienen que ser defensas plurales, donde todas las fuerzas políticas nos podemos unir y de alguna manera poner, digamos, en primer lugar la ciudad y pelear juntos cuando vemos que de repente un gobierno nacional que debería estar brindando ayuda la está quitando. Sí, y a esto se suma también que el presupuesto, o sea, no solo es decir, bueno, quitan la zona fría, tampoco vemos obras, tampoco, o sea, se agrava con otras decisiones políticas. Eso le iba a preguntar, pero Daniel. Ahí hiciste referencia al debate dentro del Consejo. ¿Qué es lo que se presentó exactamente en el Consejo? Porque obviamente no pasa por el Consejo Deliberante la decisión de incorporar o no en el presupuesto nacional determinada cosa. Pero ¿qué es lo que se presentó? Es decir, ¿qué es un rechazo al presupuesto? ¿Cómo un acompañamiento? ¿Qué se presentó? Bien, está bueno. ¿Y cómo resultó luego la votación de eso? Bien, yo lo que traje acá
entre toda la documentación, porque les traje el informe del CONICET que da cuenta que Bahía Blanca tiene temperaturas comparables a las ciudades patagónicas, traje un montón de facturas donde podemos ver, si se saca la zona fría, cuánto más va a pagar ese usuario y cuánto menos va a tener en su bolsillo al mismo tiempo. Bueno, traje un informe de la academia muy interesante que habla de las políticas sociales de Milei, pero también traje el proyecto que presentamos para compartírselos. Nosotros básicamente pedimos dos cosas. La primera, repudiamos esta decisión de eliminar en el proyecto de presupuesto la zona fría, está en el artículo 72. Tengo un poco de tos. Sí, ahora te un poquito de agua. Y por otro lado, le pedimos al Congreso, a quienes nos están representando allí, que agoten todas las medidas parlamentarias legislativas para mantener la zona fría, porque esto está en instancia de proyecto, ¿sí? Todavía no se trató. Nosotros en la última sesión no logramos que esto se apruebe, pues estaba sobre tablas, necesitábamos una mayoría de 2/3, pero sí conseguimos las firmas para que ya esté en el próximo orden del día, donde es una mayoría simple. Entendemos que en la próxima sesión va a haber el acompañamiento necesario. Y que no se puede pretender que el Consejo Deliberante haga otra cosa que pedir, solicitar y repudiar. Otro resorte en el presupuesto nacional, obviamente. No, y como cuerpo, parece importante como cuerpo, pedirlo como cuerpo, digamos. Claro, es la ciudad que está... Exactamente, tiene otro valor político y otro valor en términos de la representación, ¿no? A las grandes mayorías. Y también nos parece que si esto se replica, decíamos, en la provincia de Buenos Aires afecta a 94 municipios. Si esto se replica en los distintos municipios de la provincia, las distintas localidades de otras provincias que se ven afectados, por supuesto que la interpelación va a ser otra, ¿no? Hay una idea, aunque sea aproximada, de nominalmente de qué plata estaríamos hablando, porque no sé si se ha podido mensurar eso. Mira, no te traje acá el número exacto, sí lo que te puedo decir es que hay un fondo fiduciario que es el que sostiene esta zona fría, ¿sí? No te podría decir el número exacto porque esto se va actualizando con el aumento de las tarifas. O sea, estas tarifas, más allá de tener zona fría, los aumentos los reciben igual en todos los cargos, ¿sí? Correcto. Que tienen. La diferencia es que al tener la zona fría, sobre el total tenés ese descuento. Sí es importante mencionar que cuando se crea la primer ley, la 25.565, que es de zona fría, se crea un fondo fiduciario que es para sostener este subsidio. Y ese recurso está, o sea, el recurso está. De hecho, Milei lo ha ido aumentando. Lo que se paga, o sea, todos los usuarios del país pagan un porcentaje chiquitito que va a ese fondo, claro, que es para la zona fría. Lo que se presupuesta es el aporte de ese fondo. Exacto. Y de hecho también está aumentado en el último presupuesto ese porcentaje. El presidente, a pesar de que saca la zona fría, aumenta el porcentaje de fondo fiduciario. Aumenta el fondo fiduciario, pero saca la zona fría. Pero saca de dónde gasté, es decir, saca el porqué de ese fondo, o un pedazo del porqué de ese fondo fiduciario. Sí, porque son el otro pedazo, claro, el otro pedazo era para obras y cosas por el estilo. O sea, hablamos en total, en zona fría, incluidas las zonas que estaban en inicio, hablamos de más de 4 millones. Si sacamos aquellas que se incorporaron con la ampliación que promueve Máximo Kirchner, hablamos de que quedan 3 millones de usuarios y usuarias afuera. Afuera, literalmente, en la terminología que usa nuestro presidente, ¿sí? Por una plata que seguramente es bastante inferior a los 1.300 millones de dólares que le regalaron a 7 cerealeras la semana pasada. Por supuesto. Sí, ahí vemos ese tipo de paradojas y ese tipo, bueno, ahí también se dan las prioridades, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones políticas. Y yo digo, no hay nada más claro para ver cuáles son las prioridades, cuál es la hoja de ruta que tiene un gobierno que mirar el presupuesto. Bueno, acá apenas lo presentó, vimos una de las primeras cuestiones que generó amplia discusión fue la eliminación de la zona fría, ¿no? Afectando a las grandes mayorías. Ahora, lo preocupante, Lucía, ¿cómo va a afectar no ya la quita del subsidio, sino en general el presupuesto nacional a la reconstrucción que Bahía Blanca inevitablemente tiene que encarar, que ya está comenzando, pero que la ralentizaría mucho, ¿no?
Sí, yo creo que nuestro intendente Federico Susbieles viene muy bien también trabajando en eso, ¿no? En de alguna manera buscar todo el tiempo, pues la provincia, el gobernador Axel Kicillof viene apoyando fuertemente en la reconstrucción del canal, de los puentes, y además, más allá de lo que es propio de reconstrucción, hay un aporte súper significativo en pavimento, en luminaria, en programas sociales. O sea, la provincia tiene un rol presupuestario importante en Bahía Blanca. El agua, ni hablar, $100 millones, digo. Ahora, así como la provincia tiene un rol fuerte, con una presencia presupuestaria importante y con una presencia importante de políticas públicas, pasa todo lo contrario con Nación, donde vemos que no tenemos de vuelta la obra del Cholo, donde vemos que no hay fondos para la reconstrucción, digamos, de hecho se bajó a la mitad el fondo que estaba aprobado para Bahía Blanca, ¿no? Hubo un decreto donde se reduce a la mitad. Entonces me parece que el intendente viene con mucha fuerza gestionando este proceso y liderando este proceso de reconstrucción, pero me parece también acá que es importante que las otras fuerzas políticas también digan, ¿no? Y gestionen, porque Bahía va a necesitar de muchos recursos para poder reconstruirse, ¿no? Y ni hablar de la jurisdicción que más recursos tiene, que es la nacional. O sea, naturalmente, sin duda. Claro. Hay mucha diferencia entre los recursos que tiene la nación y la provincia, y ni hablar entre los recursos que tienen los municipios, que generalmente representan el 7 u 8%, contra lo que tiene la nación, ¿no? Claro, pues la obra pública del municipio es limitada. En el presupuesto tenemos también otra noticia muy mala para nosotros, y no solo para nosotros, para todas las provincias patagónicas, que es la no concreción del paso urbano del Cholo. Eso a Bahía Blanca la perjudica porque la tenemos acá en la esquina, porque es nuestra y porque la usamos o la usaríamos, y porque la circulación de camiones que no pueden utilizar eso se meten en la ciudad, etcétera. Pero perjudica a las provincias patagónicas porque es el cuello de botella, es el embudo por el que el transporte que va y viene de Comahue y Patagonia pasa por ese lugar, y ese lugar está destruido. Es decir, perjudica a la economía de 4 provincias y de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Se va a plantear en el Consejo. ¿Tienen pensado algo parecido a esto? Mira, está buenísimo eso que vos estás planteando. Yo recién vengo de una reunión que tuve con unos vecinos de Cerri, y una vecina consultaba por esto, por lo de la obra del Cholo que no se iba a hacer, y dice, ¿cómo no se va a hacer? Decía esta vecina, si Bahía es una ciudad portuaria, o sea, por acá, esto que vos decís, circulan un montón de camiones, o sea, Bahía, al ser una ciudad portuaria, es el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, digamos. ¿A quién se le ocurre? Esa palabra, es el productivo. Es el corazón productivo, pero digamos, a ese corazón productivo hay que aportarle un montón de apoyo y contenido y presupuesto, ¿no? Y lo que mencionás también me parece muy importante respecto a las otras provincias. O sea, acá lo que se ve claramente en este modelo que tiene Milei, este modelo de país, atenta directamente contra el federalismo. Me parece que tenemos que empezar a reivindicar el federalismo, a poder poner en el centro a nuestras provincias. Esto que decíamos, la zona fría, vos fijate que buscó justamente eliminar desigualdades territoriales que había a nivel país, con una perspectiva sumamente federal. Tenemos que recuperar esa mirada federal. Nosotros tenemos también muchas desigualdades a nivel país, y justamente si hay alguien que por responsabilidad primaria tiene que reducir esas desigualdades que tenemos en el país, es el Estado Nacional, digamos, ¿no? Y también por constitución. Entonces, está bueno, me parece muy interesante lo que ustedes dicen, porque amplían mucho más la mirada. Dicen, bueno, miren, esta obra del Cholo no solo afecta a Bahía, afecta a un montón de provincias. Nosotros estamos, o sea, somos la puerta de ingreso a la Patagonia, con todo lo que eso implica, ¿no? Decía Juan J. Ochoa, puerta y puerto del sur argentino. Es fundamental.
Entonces, y tenemos un montón, digamos, de horizonte de desarrollos energéticos. Bueno, hace poco estuvimos discutiendo la planta de GNL con lo que implicaba eso para la Bahía Blanca. O sea que acá esta ciudad tiene un futuro de desarrollo muy importante también en términos energéticos, en términos productivos, en términos industriales, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que hacer ante esta situación es, como decías, un poco lo que se hizo con Zona Fría, ¿no? Poder salir y claramente dar el debate, explicar estas cuestiones, ¿no? Que saquen... Mira, hay algo más que no lo estamos diciendo y es importante respecto a la obra de Cholo. Que quede paralizada no solo afecta todo esto que hablamos respecto a las políticas de desarrollo productivo de una ciudad, una provincia, de una nación, de una ciudad que claramente es la que conecta, ¿no? Y exporta con el mundo, la salida del grano a través de nuestro puerto, pero digo, aparte no nos olvidemos de cosas fundamentales que tienen que ver con la dignidad y el cuidado de las familias que están al lado del Choro. Tenemos un barrio cerquita que es Tierras Argentinas, que con esta paralización de obra afecta muchísimo también cuando llueve, cuando, digamos, hay otro tipo de afectaciones que genera esta obra parada. Entonces, bueno, todas esas cosas creo que es las que tenemos que poder ponerle voz, poder defenderlas, dar todos los debates que haya que dar. Yo lo que puedo decir también es que en este caso estoy hablando en representación de un bloque, mis compañeros y compañeras de bloque también vienen fuertemente defendiendo la ciudad en todos estos temas. Y bueno, y ni hablar nuestro intendente, ¿no? Que además de llevar adelante un proyecto de ciudad en el marco difícil que implican dos catástrofes, se encuentra con esta adversidad de un gobierno nacional que viene de alguna manera a dar la espalda con todas estas noticias, ¿no? Que estamos mencionando y estamos referenciando en esta mesa. Entonces es como para el intendente un triple esfuerzo, ¿no? Porque es gestionar fuertemente para que una ciudad salga adelante, luego una reconstrucción, acompañando también a su ciudadanía que también está en proceso, ¿no? De tramitación, de elaboración de lo que se vivió, de duelo, de pérdidas. Pero bueno, vos lo que menos vas a esperar como intendente de una ciudad es que un presidente de la nación tome medidas que en ese marco de por ahí mucha mayor vulnerabilidad que tiene esta ciudad por lo vivido, ¿no? Vayan a agravar la situación. Pero es gestionar la escasez y gestionar la mala voluntad del gobierno central. Es como un doble, es como, o sea, claramente el intendente tiene, digamos, un temperamento, una fortaleza que es admirable, ¿no? Porque es un doble desafío, o sea, poder gestionar con mucho compromiso, ¿no? Y articulado con las fuerzas políticas la reconstrucción, pero al mismo tiempo el desafío de tener que estar en pleno, digamos, debate con un gobierno nacional que toma medidas que afectan a esta ciudad. Para decir, en tu alocución dijiste 2 veces producción. Sí. Y es lo que el gobierno nacional no le preocupa, no le importa. No está dentro de su argumento. Creo que Milei es una palabra que no... Producir es un verbo que no ha conjugado nunca, me parece. Y trabajar también. Tenemos que recuperar un proyecto de país que apunta a eso, ¿no? A la producción, a la inclusión. O sea, hoy es todo lo contrario, ¿no? Sí, es de especulación más que de producción, está claro. El lugar es otro, no es la producción. Entonces, ¿por dónde entran y salen los productos? ¿A quién le importa? No es la producción, no es el trabajo, no es la industria, no son las universidades públicas, no es la ciencia y la tecnología. Bueno, me parece que esas son las nuevas agendas que tenemos que empezar a recuperar y a poner en el centro. Y la otra, la vecina de Cerri, que dijo que era el corazón, y el corazón tiene las arterias tapadas. Y es lo que me digo, siguiendo con la misma metáfora del corazón, ¿no? Las arterias del corazón están tapadas. Es un corazón que capaz que bombea, pero no puede moverla, o por lo menos lo mueve con mucha dificultad. Hay que hacer un steak, que sería el paso. Lucía, te desafío porque ya nos tenemos bueno, me gusta esto de desafiar. Te desafío a que en 2 o 3 minutos me traduzcas a nivel local este proyecto de país, cómo la política puede pensar un futuro para Bahía Blanca a pesar de toda la adversidad que estamos enfrentando. ¿Por dónde tenemos que empezar? Podría ser 2 minutos o 3, a ver tu poder de síntesis cómo es. Bueno,
Este proceso claramente ya lo inició el intendente Federico Susbieles, que viene marcando muy bien el camino, marcando cuáles son las prioridades. Claramente hoy el punto uno es reconstruir Bahía por la seguridad de los bahienses y al mismo tiempo ¿sí? Seguir apostando a un fuerte desarrollo local integral. Y en eso desarrollo local integral entra esto que decíamos, ¿no? De apostar fuertemente a la producción, de apostar fuertemente a una ciudad que puede tener una mirada intergeneracional y cuidar tanto a sus mayores, a sus jubilados y a sus jubiladas que vienen tan golpeados por parte del gobierno nacional, a sus infancias, ¿no? Una ciudad que también puede poner en valor todo ese capital educativo. O sea, nosotros tenemos un polo educativo, acá estamos en sede de la UTN, ¿no? Que tiene un potencial enorme en términos educativos y que de hecho toda la región es parte, ¿no? Se ha democratizado a toda la región. Esto de la región, poder pensarnos también en clave región, ¿sí? Somos el sur de la provincia de Buenos Aires y tenemos un montón de cuestiones en común con las localidades que son más cercanas, y poder pensarnos como región ya nos posiciona distinto, ¿no? Más allá de que tenemos temperaturas similares, tenemos problemáticas similares, y por ahí también el poder establecer procesos de trabajo en conjunto, de articulación en términos de lo que es el intercambio, por ejemplo, comercial, cómo protegemos a todo el entramado PYME y fortalecemos y potenciamos la cadena de valor local, no solo local, sino también regional, más allá de que Bahía, como decíamos, por su puerto, nosotros también tenemos la oportunidad de que muchas empresas de Bahía estén en la cadena global, ¿no? De valor global. Pero digo, también es muy interesante poder promover esa articulación regional y de no solo pensarnos como ciudad, que es súper importante, sino también como la región. Somos el sudoeste bonaerense, me parece que eso nos da potencia, nos permite pelear desde otro lugar, ¿sí? Todas las cuestiones que tenemos pendientes en esta zona. Tenemos diversidad territorial en toda esta zona, pero hay un montón de cuestiones de denominadores comunes, ¿no? Me parece que lo que se viene, ¿qué nos dejó también entre los muchos aprendizajes que nos dejó la catástrofe? Nosotros, las primeras ayudas que recibimos fueron de la zona, sí, ¿no? Claro, sí. Que se solidarizaron un montón. Bueno, ese trabajo tiene que ser permanente, ¿no? Tiene que ser sostenido. Me parece que ahí también tenemos un desafío, y por supuesto el que sigue siendo muy persistente y que nuestro intendente viene trabajando muy fuertemente es el lograr una ciudad que sea más igualitaria. Bahía sigue siendo muy desigual, tenemos muchas personas que viven en barrios populares, que no pueden acceder a los servicios esenciales, que viven, digamos, en condiciones que requieren una mirada especial y una atención especial del Estado. Entonces eso sigue siendo, y después destacar que el intendente tomó temas estructurales, por ejemplo el tema del agua, que lo está trabajando con el gobernador Axel Kicillof fuertemente. Era una deuda y hoy hay un montón de avances en términos de obras hídricas. Tomó el asfalto y hoy es el gobierno que, si tomamos promedio anual, más calles asfaltadas y repavimentadas tiene. Digo, tomó temas que la ciudadanía venía demandando. Las delegaciones, había un denominador común en todos los barrios, que era el tema del mantenimiento de calles, que por supuesto sigue estando, pero hubo una inversión muy fuerte con maquinarias en todas las delegaciones. O sea, se trató de fortalecer a las delegaciones para que haya mayor respuesta. Bueno, te podía nombrar infinidad de cosas, porque son muchas las políticas que se vienen desarrollando. Por supuesto, todo se puede potenciar, todo se puede mejorar, y eso también es lo que nos motiva, ¿no? A todos los días a dar más y a que la ciudad pueda estar mejor. Pero yo veo un horizonte con mucha esperanza. Veo que estamos avanzando hacia una ciudad del Bicentenario que va a venir con muchísima resiliencia, pero también fortalecida en toda su estructura e infraestructura, para que los bahienses estén más cuidados y estén más seguros y tengan muchas ganas de seguir viviendo en esta ciudad, y aparte sentirse orgullosos de ser bahienses. Muy bien, esperanza es lo que necesitamos, optimismo, frente a una actualidad tan sombría, tan dificultosa. Así que bueno, Lucía, te tenemos que despedir. Lástima porque daba para seguir charlando un rato, pero lamentablemente ya tenemos una entrevista arreglada con el embajador de Palestina
y no le queremos fallar. No, por favor. Así que te agradecemos en el alma la visita y hasta cualquier momento. Bueno, Muchísimas gracias por tu gracias visita. a ustedes Un y gusto tenerte con nosotros. bueno, y aprovecho también a mandar un abrazo fuerte a la audiencia. Muy bien. Tuvimos aquí en el estudio a Lucía Martínez Sara, concejal de Unión por la Patria aquí en Bahía Blanca.